El equipo de Nvidia se mete en la contienda por los mejores modelos de inteligencia artificial y sí, la compañía multimillonaria no solo es buena haciendo hardware y GPU, sino que también está haciendo modelos de inteligencia artificial LLMs y hoy nos enseña Nemotron de 70 billones de parámetros, el que posiblemente sea el mejor modelo de inteligencia artificial open source hasta el momento. Y este modelo está bastante interesante, muy rápido, muy fluido y ojo con esto, compite contra modelos cerrados como GPT-4o y 3.5 Sonnet de Anthropic, de los mejores modelos que podemos encontrar a hoy en el mercado, así que justo vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero antes de empezar a hablar directamente de Nemotron, vamos a hablar un poco de esta gráfica y es que ya la había mostrado antes, pero es muy importante. Y estoy hablando de que los modelos cerrados siempre se han caracterizado por tener un mejor performance y fácil accesibilidad. Estamos hablando de modelos cerrados como los laboratorios de Anthropic, de OpenAI, algunos de Mistral, algunos modelos de Google, como lo son Cloud 3.5 Sonnet, GPT-4o, que se encuentran en la cima en cuanto a los benchmarks de los modelos actuales. Por otro lado, gracias a la comunidad, distintas empresas y por supuesto muchísimas personas aportando y claro, Hugging Face, tenemos hoy una creciente subida en el performance de los modelos totalmente abiertos, modelos open source. Por supuesto, acá encontramos Llama 3.1 de 8 billones de parámetros, todo lo que está haciendo el equipo de Wen, mucho de lo que está haciendo el equipo de Mistral y claro, tenemos el punto en donde se logra cerrar esta brecha en cuanto a modelos cerrados y modelos abiertos en cuanto a su performance con Llama 3.1 de 405 billones de parámetros. Entonces tenemos modelos muy competentes open source, pero claro, la contraparte es que pesa 405 billones de parámetros. Correrlo dentro de una infraestructura cuesta bastante, requiere de mucho poder computacional. A hoy, el modelo del cual vamos a hablar, Nemotron de 70B, es exactamente un modelo de solo 70 billones de parámetros que se encuentra al performance de estos modelos como GPT-4o y Cloud 3.5 Sonnet. Y esa es la importancia de este modelo. Ahora sí, hablemos un poco del Llama 3.1 Nemotron de 70 billones de parámetros en su versión Instruct. O sea, está optimizado para un chatbot, para hacer respuestas sobre un histórico de conversaciones. Y este modelo, lo primero, efectivamente es un modelo basado en Llama 3.1, muy bien por el equipo de Meta. Toda su investigación y liberar tan increíbles modelos hace que otras empresas puedan crear algo encima de estas capas. Entonces, un aplauso a Yann LeCun, un aplauso al equipo de Meta. Y ahora sí, vamos de lleno con Nemotron. Y es que esta no es la primera versión de Nemotron, ya habíamos tenido otras versiones de parte del equipo de Nvidia, pero acá nos dicen, estamos entregando un modelo que tiene altísimos resultados o tiene altísimos performance en cuanto a distintas métricas o a distintos benchmarks como lo son el Arena Hard, donde alcanza un 85, Alpaca Ival 2, donde alcanza un 57, que en un momento vemos una tabla comparativa. Pero entonces entregamos un modelo de 70 billones de parámetros basado en Llama 3.1 que tiene un altísimo performance, como lo estamos viendo por acá. El secreto es tomar el modelo crudo de Llama 3.1 de 70 billones de parámetros y aplicar Reinformer Learning from Human Feedback, un modelo de recompensa donde vamos a premiar las mejores respuestas y castigar las respuestas que no estén tan bien en un proceso totalmente automatizado. De esa manera, enseñarle al modelo basado en Llama 3.1 cuáles son las mejores respuestas que debe dar y con eso el modelo en crudo siempre va a optar por dar esas mejores respuestas. Eso es una técnica que se conoció desde hace mucho con GPT 3.5 y el equipo de OpenAI, pero vimos cómo la puede aplicar muy bien el equipo acá de Nvidia, que es bastante interesante. Entonces nos entregan directamente la versión Instruct, que es una versión que funciona mucho mejor, como lo había mencionado antes, en un histórico de conversaciones tipo chatbot. Y por supuesto nos dice que podemos entrar a Build
build.nvidia.com o acá directamente de Hugging Face. Eso lo vamos a ver dentro de un momento porque claro, lo vamos a poner a prueba. En esta tabla podemos ver mucho mejor la comparativa en cuanto a ciertos benchmarks de evaluación de distintos modelos LLM, como lo es Arena Heart, donde puntúa con un 85, mientras que otros modelos como Cloud 3.5 Sonnet puntúa 79 y GPT-4o de la versión 5.13 también 79.3. Otras comparaciones como Alpaca Ival 2, donde tenemos 57 encima de 52 de Cloud Sonnet y 57.5, muy parecido con GPT-4o. Y recordar, estos dos son los mejores modelos cerrados que tenemos hasta el momento. 8.98 contra 8.81 y 8.74. En teoría tenemos un modelo bastante competente que si no siempre gana, al menos está en una constante pelea con los mejores modelos cerrados que tenemos hasta el momento. Y ese, claro, es Llama 3.1 Nemotron de 70 billones. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Acá estoy directamente desde Hugging Face y este enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Como en cualquier caso, podemos utilizar Automodel Casual y las librerías de Transformers directamente de Hugging Face para cargar, descargar y hacer inferencia de este modelo. Ojo, son 70 billones de parámetros, así que no corren un collab y tienes que tener una muy buena tarjeta gráfica para eso. Pero eso no quiere decir que no lo podamos probar ya mismo sin la necesidad de una tarjeta gráfica, y eso es justo lo que vamos a hacer. La primera manera que tenemos para utilizar Nemotron es a través de build.nvidia.com. Ellos nos dieron una página en donde simplemente nos logueamos y podemos interactuar directamente con Nemotron de 70B en su versión Instruct. Simplemente a través del chatbot tipo: hola, ¿quién eres? Enviamos y él va a conectar a los servicios de Nvidia para dar la respuesta. Y ojo, lo que estás viendo acá es efectivamente una manera que tiene el equipo de Nvidia para utilizarlo a través de una API. Y es que sí, montaron inferencia a través de OpenAI. Simplemente en Base URL, como se maneja con servicios de Azure, dejamos la base o los servidores de Nvidia y una API key que puedo generar en este punto. Get API key me va a dar un código el cual debes guardar y no compartir con nadie, y de esa manera puedes ingresar a estos servicios. Acá simplemente vamos a esperar a que conecte porque a veces tarda un poco y ver la respuesta. Después de un rato ya tenemos por acá la respuesta. Hola, me arregla conocerte, soy una inteligencia artificial diseñada para interactuar, bla 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 bla, nombre. Me puedes llamar asistente OIA, propósito para diversas tareas, bla bla bla. Le voy a decir quién es tu creador. Y acá simplemente se ve cómo puedo pasar el código directamente a Python, a Node, a Shell, o pues digamos que cualquiera de los lenguajes que está manejando acá el API de OpenAI. Y de nuevo esperar a la respuesta. Mientras eso voy a copiar este código de acá, ya generé mi API. Y lo voy a llevar hacia un script o hacia un notebook de Python. En nuestro notebook simplemente vamos a utilizar el API de OpenAI, pero vamos a apuntar directamente al servidor de Nvidia. Y esto es bien interesante, salimos por OpenAI, pero estamos utilizando realmente Nvidia Llama 3.1 Nemotron de 70 billones de parámetros. Copio y pego tal cual lo que me dice en el API, en el build Nvidia. Y para ese caso es quién es tu creador. Y el resultado está por acá. Soy un modelo de lenguaje grande, por lo que no tengo un solo creador. Puede ser el resultado de muchas personas de Meta AI, anteriormente Facebook. Recordemos, este es un modelo basado en Llama 3.1 de Meta, pero el equipo de Nvidia aplicó distintas técnicas como RLHF para que tenga tan buenos resultados. Tú lo podemos probar a través de el API directamente, utilizando Nvidia, o a través de la interfaz que vimos previamente también en el build Nvidia. Y acá pues como vemos en el build Nvidia me responde pues exactamente lo mismo, pero ya en un formato mucho más pulido, mucho más específico, muchísimo más diseñado para hacer una interfaz de chat. Y esto de nuevo está totalmente gratis. Nos dan algunos créditos, 1000 créditos que lo tenemos por acá. Podemos solicitar más, pero es bastante para que podamos conocer el performance y conocer cómo funciona este modelo. Y de nuevo, para conseguir el API simplemente le das acá en Get API Key
y ya nos da el código que podemos llevar a una notebook como lo vimos anteriormente. La siguiente opción que tenemos es usarlo directamente a través de Hugging Chat. Y sí, muchísimas gracias por el equipo de Hugging Face. Ya tenemos una instancia totalmente gratuita que corre en los servidores de Hugging Face para hacer inferencias sobre Nemotron. Acá le podemos decir exactamente lo mismo. Hola, ¿quién eres? Me alegra conocerte, soy una IA diseñada para interactuar con usuarios, un poco sobre mí, asistente chat, que es muy parecido a la respuesta que nos estaba dando sobre Build NVIDIA, la otra interfaz. Solo que claro, acá se siente un poco más fluido y está directamente sobre Hugging Chat, lo que es bastante interesante, pero es exactamente el mismo modelo. Le voy a decir que pare de generar y podemos empezar a probarlo más. Tipo, ¿qué pesa más? Medio kilo de plomo o 1 kilo de plumas. Y acá es una prueba que hacemos muchísimo en este canal. Muchos de los modelos de IA no son muy buenos contando, no son muy buenos asimilando esto, así que simplemente fallan. Entonces 0.5 kilogramos, 1 kilo de plumas es 1 kilogramo, quiere decir que 1 kilo de plumas pesa el doble que medio kilo de plomo. Eso es una muy buena respuesta. Muchos modelos fallan en esta pregunta. Incluso me da una estructura de por qué la confusión inicial, no sé qué, una conclusión. Es una muy buena respuesta. Vamos a probar algo más. Le voy a decir cuántas R se encuentran en strawberry. Acá también el contar se le dificulta muchísimo a los modelos. Esto se nota que es fruto del RLHF. O quizás hicieron alguna técnica de prompt como lo es Say Chain of Thought o algo por el estilo. Porque lo primero que hace es separar la palabra y luego 3R tiene strawberry. Lo que es bastante interesante. Y acá podemos seguir jugando con estas respuestas. Esta está bastante bien. Esta está bastante bien. Vamos a ir un poquito más a fondo. Esto que tenemos acá es una pregunta más de ética, tipo durante la hambruna, una familia pobre considera robar comida en un almacén para alimentar a sus hijos desnutridos. El robo es ilegal, pero sus hijos podrían morir de hambre. ¿Qué debería pasar acá? Entonces, es un dilema ético, no hay una solución correcta, pero es simplemente para ver cómo puede tomar este tipo de problemas Nemotron de 70B. Entonces, primero empieza con un análisis sobre las necesidades, el aspecto legal, qué pasa con la moral y la ética, que esto es bastante profundo. Alternativas, de hecho me gusta muchísimo la estructura que lleva, como que primero análisis y luego alternativas. No, él dice que no se debería robar la comida, sino otras alternativas como de alimentación de manera legítima. Entonces habla del problema de lo que es que la sociedad empiece a buscar o a robar o a cometer cualquier cosa bajo las circunstancias. Y me parece bastante interesante. Conclusión, yo cerraría un poco más la respuesta, me parece muchísimo texto para una respuesta, pero de pronto la pregunta lo amerita. Este es otro ejemplo sencillo pero muy potente. 10 sentencias que terminen con la palabra manzana. Y se lo prueban, muchos modelos actualmente fallan. La idea es que termine con la palabra manzana, como lo es la fruta más saludable que me comí fue una deliciosa manzana. El regalo que hizo mi abuela favorita fue una cesta llena de manzana. Manzana. Cumple perfecto. Y de hecho muchos de los modelos GPT-4o 3.5 Sonnet muchas veces fallan en esta tarea sencilla. Simplemente por cómo están constituidos los modelos. Y pues, vaya sorpresa, Nemotron de 70B lo hizo bastante bien. Ya por último, lo que le pedí es que replicara el juego del Snake utilizando Python. Me dice, vamos a hacerlo a través de Pygame. Me da una estructura muy completa de manejo de archivos. Por acá empieza el archivo config, debería llevar esto, utils esto, food, Snake con todo el código, la game y por supuesto el main. Entonces acá me dice qué debería utilizar, cómo lo debería correr y bastante interesante. Esto simplemente lo voy a utilizar acá. Tengo todos los archivos, vamos a ver qué pasa cuando lo ejecuto. Hay algún pequeño error por acá.
Al parecer es algo de mi entorno, directamente la configuración que tengo en el Linux. Pero no hay problema, simplemente quería validar que sea capaz de ejecutar todo un entorno de videojuegos. Lo hace bastante bien. Muy seguramente con algo de promo, siguiendo iterando sobre eso, va a conseguir mejores resultados. Y listo, ya sabes cómo utilizar Nemotron de 70 millones de parámetros, el increíble impacto que tiene en el ecosistema open source. Muy seguramente vamos a seguir viendo modelos de este tipo, muy bien por el equipo de Nvidia, y lo puedes probar a través de Nvidia Build, lo puedes probar a través del Hugging Chat o directamente desde el API. Todo eso por supuesto lo encuentras en la descripción de este video. Que si te ha gustado, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas más personas entiendan el impacto de inteligencia artificial en la actualidad.